comportamiento de esa gente que decide quedarse en su casa en agosto e ir a votar en octubre también incide. Por ejemplo, en 2015 casi toda la gente que se quedó en agosto y fue a votar en octubre votó por Cambiemos, y eso explica en gran parte la buena performance de Mauricio Macri en la primera vuelta en esa elección. ¿No estamos hilando demasiado finito de dónde buscar un votito más? ¿Por qué no hablamos de la gestión? ¿Quién está haciendo mejor gestión de los dos? ¿La oposición o el gobierno? Como para decir, gano estas elecciones en contenido. Porque si de verdad lo que estamos haciendo es, me parece, por doble, por uno, por otro, el furcio, la equivocación, es una campaña muy pobre esta, ¿no? He visto campañas mejores. Es una campaña, sí, es una campaña de 4 puntos, si vos querés. Como decíamos en el barrio, que por eso del barrio, llomería. ¿Qué quiere decir esto? Es más para abajo que para arriba. No se destaca nada de esta campaña. Son tonterías. Tenemos que discutir si Cuchuflito tiene 80 años, 91. Si lo dijo, tontería, que a la gente no le arregla nada porque, como sabe Martín, la gente está muy mal económicamente. ¿O no, Martín? Y pasa que esta es una campaña en donde están muy claros los dos modelos. Creo que un poco la polarización tiene que ver con eso. Pensé que ibas a decir, sí, la gente está mal. Hay gente que está mal y somos los primeros en reconocerlo. Nosotros no cerramos el INDEC para dejar de medir la pobreza. Nosotros trabajamos todos los días para que eso deje de ser una consecuencia de muchos años de deterioro en donde el Estado no estaba presente. Pero del otro, o sea, creo que del otro lado tenemos... ¿Ahora está presente el Estado? Nosotros estamos muy presentes. Estamos presentes con obras, estamos presentes con 800.000 argentinos que ahora tienen agua potable. ¿Vos sabés que una persona que no tiene cloaca vive 10 años menos en promedio? La esperanza de vida de una persona sin cloacas en Argentina es de 10 años menos. ¿Pero por qué no lo hace más fácil? Y hay 2 millones... ¿Por qué no le dan mejores alimentos, fáciles de conseguir, más baratos? Porque hay cosas que en la Argentina se postergaron muchos años. Como por ejemplo se postergaron muchos años las obras básicas de la infraestructura básica, ¿no? Recién Gonzalo decía, somos de clase alta. La verdad es que... No, es un chiste que me hace conmigo. Es un chiste, pero somos unos privilegiados. Porque yo tuve la posibilidad de ir a un colegio, tuve la posibilidad de tener red de gas, luz, agua potable, y eso a mí me dio muchas posibilidades. Y yo quiero que eso... es lo elemental que tenés que tener en la vida. Es elemental. Y hay 2 millones de personas que empezaron a tenerlo. No es un mérito del gobierno eso. 2 millones de personas que empezaron a tenerlo. Y del otro lado lo que veo es un modelo de gran irresponsabilidad, en donde por un lado Cristina Kirchner dice que estamos igual que en Venezuela, pero por el otro lado Alberto Fernández plantea que va a ser un default con los ahorros... No planteó default, es mentira eso. Con los plazos fijos vamos a decir las cosas bien. De la gente. No planteó ningún default. Dijo que hay que bajar los intereses. Él planteó que hay que dejar de pagar pagar intereses, es un tema técnico. Lo aclaró durante toda la tarde, sí, eso no lo dijo. Un tema técnico porque la realidad es que las LELIC, que son un mecanismo que permitió desarmar la bomba que nos dejaron en el Banco Central, ¿no? Porque si vos tomás los pasivos del Banco Central, ¿no? Incluida la base monetaria, y lo dividías por las reservas, en el 2015 estabas 6-1. Y hoy estamos 2-1. O sea que hemos desarmado un poco esa lógica con las LELIC, entre otras cosas, que las LELIC son pases de 7 días, duran nada más que 7 días, entre los bancos. Estamos hablando de intereses, no estamos hablando de intereses. Es que no pagan intereses las LELIC, justamente. ¿Qué pagan? ¿Cómo que no pagan intereses? No pagan. Las LELIC funcionan de la siguiente manera. Una vez por semana se subastan y lo que acumulan es la masa de cantidad de bonos que tiene cada banco, y que aumenta esa cantidad de bonos cuanto más depósitos de plazo fijo hace el público, hace el pollo, la gente común en el banco. ¿Qué es? Esos intereses los intereses que le pagan a mi tía o a cualquiera de 59, nosotros, 60, si 70. Ponemos un plazo fijo, esos intereses provienen de las ganancias que toma el banco cuando hace créditos. ¿Y este 60% a quién? ¿A quién? Las LELIC en realidad nunca se emite dinero para pagar las LELIC. Justamente son un instrumento para absorber dinero y para evitar inflación. Papeles de dinero son. ¿Para evitar la inflación? Sí, claro, justamente. No tuvo éxito entonces. Tuvo éxito porque la inflación en esto de mayo para acá viene bajando, pero además porque las metas, las expectativas del mercado de inflación de acá a 12 meses es de 32%.
Que es un montón, ¿eh? No estoy diciendo que ya bajamos la inflación, ni mucho menos. Pero lo importante es hablar con responsabilidad. Porque en el último, lo que va del siglo, en estos años, la Argentina tuvo 3 defaults. El primer default fue en el 2001. El segundo fue en el 2014 con Kicillof. ¿Qué default? Y Alberto, el default del 2014, cuando dejó de pagar los bonos, que también salió a pedir plata, tuvo que salir a pedirle plata a Venezuela. O sea, pasamos del hombre lobo que es Kicillof a Alberto Frankenstein. No, o sea, Martín, pasamos de una cosa a una cosa peor. Creo que estás confundiendo algunos conceptos. En principio hablas de hablar con responsabilidad y lo primero que planteas es que el candidato a presidente planteó un default, cosa que es falsa. No, no es falso. Es No, falso no, y salió él mismo a aclararlo. Con lo cual seguir insistiendo en eso es irresponsable. No es falso, por Es más que él lo diga, irresponsable. no es irresponsable. Segundo. No, pero déjame que te conteste porque es muy importante esto. Pero acá con la declaración no plantea default, La pero- única manera Bueno. de dejar de renovar LELIQs es emitiendo, por ejemplo, un bono que diga yo no renuevo más LELIQs, ahora voy a obligarte a comprar este bono. Eso técnicamente se llama default. No es eso de lo que habló el candidato ni Bueno, los por técnicos. supuesto, De ellos porque están se hablando dio- de bajar las porque tasas le de hab- la LELIQ. porque le habrán el dicho- que quiere se queda, el que quiere se Porque va. se dio cuenta que todo el mundo dijo que era una locura plantear una cosa así. Entonces, como se dio cuenta que todo el mundo le decía que eso fue una locura, se desdijo. Pero acá lo importante es que estamos, de un lado, con un candidato que parece desesperado de decir lo primero que se le ocurre, y del otro lado nosotros lo que planteamos es manteniéndonos haciendo obra pública. ¿Qué obra Bajamos pública? el déficit ¿Qué obra al ser pública? toda la que inauguramos todos los días. La que nos cargan porque nos dicen que con los- cemento no los se 7.000 come. kilómetros de rutas nuevos que al final resultaron La ser ruta, 460. mirá, el otro día estuve en José Digo, Cepaz, porque realmente estuvo- hay una serie de anuncios que se hicieron que se demostraron que fueron falsos, se No, eso no falsearon son- por mismas No, no, no. datos oficiales. Vialidad contradice No, lo bueno, que dice el no. presidente Macri. La Procuración El bonaerense sábado- contradice lo que dice la gobernadora Vidal. Si vos andás en la ruta te das cuenta que eso no es así. Mirá, el sábado estuve en un acto, no fue un acto, fue una charla de defensores del cambio que se hizo en José Cepaz, que estuvo también la gobernadora Vidal, y muchos de los vecinos de José Cepaz agradecían porque después de 40 años, por primera vez en 2 años se agrandó la ruta 8. Se agrandó la ruta 8, cosa que no pasaba hacía 40 años, dijo una señora. Entonces a mí me parece que, así como nos cargan y nos dicen con cemento no se come, hay que reconocer que una de las virtudes de nuestro gobierno es preocuparnos por hacer la infraestructura social, Martín. que es el problema de la Argentina, es la falta de Martín, capital. Perdón, en un acto el presidente dijo que hicieron más de 7.000 kilómetros nuevos de ruta y Vialidad dice que hicieron menos de 500. 7.000 es de acá a Panamá, menos de 500 es de acá a Miramar. No, ¿De qué no estamos es así hablando? porque ¿De qué solo en estamos la hablando? provincia ¿De de Buenos eslóganes? Aires, solo en la provincia de Buenos Aires hicimos 4 veces más kilómetros que los que había hecho Scioli en 2 gestiones. O sea que eso. ¿Cuántos kilómetros lo serían de esos? los datos, bueno, lo podemos chequear, es fácil, Por porque favor. se pueden ver todas las obras en internet. Eso es fácil, podemos chequearlo. Ahora, a mí me gustaría plantear una cuestión por ahí más macro, que tiene que ver con el déficit fiscal. Puedo mostrar lo hice especialmente para este programa. Si lo trajiste, lo tenés que mostrar. Sí, claro. No, es para explicar un poco. A ver, ¿yo lo mostré ahí? Acá, ahí está. Para explicar un poco cómo el kirchnerismo recibió un país con superávit. No, estoy del otro lado, ahí está. Con superávit y nos llevó al déficit. Y cómo nosotros recibimos un país con 5,4 puntos de déficit. Y hoy estamos acá, en 0. Martín, ni el mismo gobierno reconoce que llegaron al déficit cero. Ya dicen Sí. que no van a llegar a déficit cero ¿Llegamos? este año. No es así. No lo Nosotros, reconoce el la FMI, meta no de lo déficit- reconoce el propio gobierno. La Ese meta es un dibujo. No, disculpame, la meta del déficit cero sigue vigente y el año que viene va a haber un superávit de 1,2. Y sigue vigente, y te lo digo porque tengo conocimiento, es Pero cuestión no lo de dice el verlo. FMI ni tu propio gobierno que sigue vigente. Ya la recalcularon a la baja. No es así. El déficit de este año primario va a ser 0. Ese es un No hay eslogan, ningún como recálculo. pobreza cero fue un eslogan también. No, Hoy pobreza tenemos cero más déficit fue... y más pobreza. Pobreza cero fue un camino de intención. Y nadie puede pensar que hay... Se equivocaron de dirección, fácil. tenían que ir para allá, Nadie fueron puede para el otro pensar lado. que vos destruís, que vos
que vos eliminás un 30% de pobreza en 2 años en una gestión. Sí, pero dijo Macri. Eso lo Lo prometió dijo Macri. él, lo dijo Macri. Porque es un camino, porque es una... pero es no dijo algo que era un camino. Y bueno, y también, a ver, Pero por Pero bueno, otro lo lado, fácil para era la bajar la Lindec. inflación y la duplicaron. No, eso no es verdad. Porque ¿Cómo que no es verdad? 1,6 era la inflación mensual a fines de 2015. Llegamos a tener 6 puntos de inflación mensual. A ver, a mí Y me hoy parece están 3 que puntos. si no, vamos como de un lado para el otro y no cerramos ningún tema. No, El tema de la tema es que pobreza para nosotros con es eslogan no fundamental. se cierran temas. Ahora, no estamos de acuerdo con algunas cosas que se plantean. Por ejemplo, nosotros somos muy conscientes de que la pobreza que recibimos, un año la pudimos bajar y un año subió. Y lo dijimos. No, y pero lo dijimos, ahora y que estamos en subió y el mismo empataron, nivel. La duplicaron ustedes. No, la pobreza está en el mismo nivel que en el año 2015. Lo que pasa es que no está se en el mismo medía. nivel del año Hoy 2015, tenemos Martín, 40, deja de mentirle a la vamos a tener gente. 40% O sea, de ni la siquiera la pobreza. proyección del INDEC de Todesca da eso. Kicillof- Ni hablar de la UCA. No, No da Kicillof- eso, no mientas. La UCAS sacó el mismo informe que se cita en todos lados, plantea que hay 2 millones de personas que mejoraron en sus condiciones estructurales de pobreza multidimensional. Y Es hay cuestión 4 de que leer el cayeron mismo por debajo informe de la línea de UCA. pobreza, no les alcanza la plata para pagar alimentos todos los días. Qué raro. A ver, yo lo que quiero... Qué debate raro insisto. traes, Martín. Bueno, porque Hasta Macri acepta que la porque- pobreza es 35%, vos no. la pobreza es un 32%. No, 35. ya. 32. No, tenés datos atrasados. Bueno, a Habla ver, con la UCA, La no pobreza conmigo. se mide una vez cada 6 meses. Y eso mide el INDEC. A mí me parece que nosotros tenemos un problema que tenemos que reconocer. Así como hace 20 años Australia reconoció que tenía una serie de problemas y hoy es uno de los países más importantes en Bueno. términos de estabilidad. Pero nosotros tenemos que reconocer la cuestión de la pobreza. Lo que no puede pasar es que quiera ser gobernador de la provincia de Buenos Aires el ex ministro de Economía, que dijo que el INDEC tenía que dejar de medir la pobreza ¿Vos porque en Argentina estás había en menos pobres que en campaña del Alemania. Ministerio de Seguridad hacia la provincia de Buenos Aires, vos? Nosotros, Ese sí, es un yo fenómeno. constantemente estoy en la Una provincia línea de Buenos cruzada, Aires. sí, llega. Lo que pasa, No, es muy Mauro, importante. ¿Y por qué eso no? tiene una explicación. ¿Cuál? Que la única que tracciona votos es Vidal ahí. Porque si es por el Bueno, está presidente bien. en el conurbano, está 8 o 10 puntos abajo. Esto lo sabe. Entonces se tiene que poner al hombro la campaña María Eugenia Vidal para Todos se levantar ponen. y recuperar lo que Claro, el presidente no ayuda. Esto es así. Va al conurbano, el presidente no levanta un voto. ¿Va al Es conurbano? esto. Sí, va al conurbano más... Bueno, cierra la campaña en Vicente López, guste o no es Ah, sí, conurbano, ahora sí. cruzás General Paz Pero es dice que conurbano. algunos están pidiendo que no. ¿Te acordás de se los puede cerrar cimbreos, corriente en el Mauro? obelisco, ¿eh? A mí ¿Te me acordás de los encanta ir al timbreros? conurbano. No, Tan bien le está haciendo el gobierno que ni siquiera eso pueden hacer. no sabía. ¿Sabes por qué? Siempre hice campaña Vamos a cambiar anteriormente esa hice campañas en Capital. Muy bien. Y hace estos 3 años y medio empezamos a trabajar mucho en la provincia de Buenos Aires, con los timbreos, con distintas actividades. A mí me gusta mucho. Primero porque hay lugares donde vos llegás y ves que la calle estaba asfaltada 3 veces supuestamente y sigue siendo de tierra. Y te encontrás con un vecino y te dice, che, es la primera vez que viene alguien acá, gracias. Y ese agradecimiento, que viene un funcionario o algo, que vos decís, ¿pero qué? ¿Ni el intendente vino hasta acá? ¿Cómo puede ser? Son intendentes 20, 30 años quiero y con no el equipo pisaron. este. Estás confundiendo. No pisaron- ¿Estás viendo no algún pisaron nunca el álbum barro. de Disney a la noche? ¿Te confundiste? No, al contrario, te estoy contando, lo difícil que es vivir en un lugar. No quiero porque se puso la camiseta número 5. Digo, yo defiendo a todos, a cualquiera. No, y no, los datos lo- cuáles son. Esto que te digo defiendo yo y te los lo cruzo. que- Es un lo que- jugador. Lo que para mí es Pero ¿qué hace el consistente y economista del coherente. Ministerio de Seguridad? Vos tenés que estar actuando. Bueno, pero en todos los ministerios hay un área económica en donde tenés presupuesto, compras. Pendejo Compramos también. las Taser, por Tiene la edad de ejemplo. Johnny, ¿y qué Sí, deliran? ¿No? es Esta verdad. edad. Somos contemporáneos. Gracias, Martín. Gracias, Como siempre. Gracias por la Sos invitación. bienvenido siempre. Me acá. encanta esta posibilidad de poder hablar Acá, libremente. todas las Siempre. veces que viniste hablaste. Siempre. Este canal es así, puedes decir lo Así que es. quieras. Pelearte con Nico, que no es fácil. Eso. Yo no me peleo. Es muy Sí, te divertido. peleaste, Hay lo que- agrediste. No, eso pero tampoco si se hace. nos basamos Está muy solamente en eslóganes y en datos bueno. que están flojos de papeles, es muy fácil. Pero el hacer viernes te campaña. pone la cara, hay que tratarlo bien. muy bien. Aunque diga otra cosa, hay que tratarlo bien. Para eso estamos los funcionarios. Cierra U-Panel. Entonces, ¿cómo se proyecta todo esto que hoy estamos discutiendo en la etapa de los diarios? En la etapa de los diarios, ¿te diste cuenta? Es una campaña pobre. Me parece que Frívola. independientemente del resultado, etcétera, creo que ninguno de los candidatos, digamos, hoy pueda afirmar en ciencia cierta un programa a corto plazo. Que uno diga, che, ¿cuánto va a ser el dólar en junio del año que viene? ¿A cuándo vamos a llegar a una inflación de un dígito? ¿Qué hacemos con todas las empresas que se destruyeron en los últimos 3 años? Digamos, pregunta
pero que todos sabemos también al mismo tiempo que es muy difícil también de responder y caer en una Vamos a las dos promesa preguntas básicas, no conocemos. complicada. Las últimas dos preguntas son básicas. Contestar a lo mejor que puedas, pero contestar. No me zanatees ni hagas el eslogan de Martín. Hago la gran Prato. No, contestame. Pero ¿cuáles son? Primero, ahora te la voy a hacer, si ya sabes cuáles son. Me pongo ansioso. Pues conmigo ya me conoces. Lo primero, ¿cuánto hace falta para vivir? Y segundo, ¿quién va a ser el presidente? Con eso te vas recibido acá. ¿Cuánto hace falta para vivir? Hoy, según... No me hagas a nada, ya bien. sabes lo que te pregunto, Gonzalo. ¿Cuánto hace falta para vivir? No, muchísimo Sí, más no sé, de lo que la ¿cuánto? mayoría de los ¿Cuánto? argentinos hoy gana. Digamos. ¿Cuánto? ¿100.000? Y ponele. En grandes centros urbanos. Mínimo, ¿no? Y sí, un poco menos. Un poquito menos, 80, 90. Obviamente depende de la estructura del hogar, Ya sé, ya sé. etcétera. 80, 90, Pero 100. Eso para vivir. Eso es para Martín, para dejárselo ahí. Pensá que hablamos a 80.000, estamos hablando de $2.000. No, más o olvídate, menos. los dólares No, corren no, más pero acá. para llevarlo en términos relativos Sí, de sí.